Vivimos en una simulación. Esta pregunta empezó a tomar importancia, a ser tema de debate a partir de la película de Matrix. La película de Matrix en realidad lo que hace es cuestionar la naturaleza de la realidad. ¿Qué es real? Real es lo que sentimos, lo que pensamos, es el mundo que sentimos, que vemos, que observamos, o hay algo más, o estamos siendo engañados. Además de las preguntas filosóficamente interesantes que lanza la película, si hay un tratamiento académico más riguroso. Quien formula el argumento de la simulación es quien la hace más famosa en el mundo académico, es Nick Bostrom. Quienes han experimentado, por ejemplo, sentidos alterados, sustancias psicodélicas, experiencias cercanas a la muerte, han sido capaces de experimentar esta sensación de lo que vivo es real, porque aquello otro que experimento incluso a veces se siente más real que lo real, y nos hace preguntarnos ¿en qué mundo estamos? ¿En este o en aquel? No solamente la pregunta filosófica es interesante en sí, sino que conforme ha ido avanzando la ciencia, por ejemplo, no solamente en el campo de la filosofía es interesante, sino en el campo de, por ejemplo, la física. No necesariamente está relacionado, pero en física se habla de temas que para la gente pudiera ser, incluso el común pudiera ser un poquito esotéricos, como el multiverso, la teoría de cuerdas, el principio holográfico, etc. Y sobre todo, por ejemplo, en teoría de cuerdas, cuando se habla del multiverso, la existencia de otros universos similares al nuestro, nos hace preguntar, bueno, ¿somos únicos? ¿Esto que experimentamos es real? Hay un investigador que se llama Donald Hoffman que dice que hay razones para presumir que lo que vivimos no es real. Él argumenta que lo que experimentamos que en realidad es como en realidad una interfase del universo que hay debajo. ¿Qué es una interfase? Una interfase es como Windows. Windows, haga de cuenta que cuando usted está usando su computadora, no está trabajando directamente con los comandos que hacen internamente funcionar, ni tiene que ver con la temperatura del procesador, ni tiene que ver con el chip de video que se usa, ni la memoria. O sea, cuando usted está usando Windows, lo único que está haciendo es usando Word. Y entonces todo el funcionamiento complejo de la computadora se organiza de tal manera para que usted lo vea en una interfaz donde usted solamente escriba, vea el resultado que necesita y ya. Y no tiene usted por qué saber, pero incluso aunque quisiera saber, es complejo. A partir del artículo del trabajo que usted está haciendo en Word, es difícil saber qué es lo que está operando debajo. No necesita, porque si además lo hiciera, nunca terminaría su artículo de Word. En la física, Edward Witten, que es uno de los físicos teóricos más importantes de nuestra era, y quien dice que incluso es más inteligente que Einstein, dice que el tiempo y el espacio están condenados. No es raro ver alguna cápsula en el Discovery, ¿no? O en estos programas de divulgación tecnológica que hablan sobre la ilusión del tiempo. Ilusión, la palabra es ilusión, es decir, el tiempo como lo experimentamos es real, ¿no? Porque en realidad el tiempo viene como resultado de un proceso de la segunda ley de la termodinámica y como la entropía aumenta, etc. Pero para nosotros es una percepción de un evento detrás de otro. Cuando Neo tiene la oportunidad de escoger entre el mundo real y el mundo de la Matrix, lo duda y elige el mundo real. Pero nosotros en el mundo real no tenemos esa oportunidad. Experimentamos lo que experimentamos hasta que un suceso viene y nos trastoca, digo, como las sustancias que alteran los sentidos o una experiencia cercana a la muerte. Si bien la película de Matrix dejó
en el psique popular, en un tema de debate, la naturaleza de la realidad, hay experimentos que están intentando encontrar si vivimos en una simulación o no. Yo creo que esos experimentos no van a llegar a ningún lado, pero así como en una computadora, el estado del arte, del conocimiento de las ciencias físicas nos dice que a su nivel más pequeño, más básico, se compone de piezas, de partículas y campos. Es decir, de unidades discretas pequeñas, igual como los píxeles de una pantalla de computadora, igualito. O sea, cuando yo veo una foto, por ejemplo, de un familiar, de la persona que amo, eso detona en mí una respuesta emocional cuando la veo en la pantalla de una computadora, pero en realidad yo solamente estoy viendo píxeles que tienen valores de ceros y unos. Y a partir de esos valores de ceros y unos, yo vivo una experiencia. Entonces, ¿qué es real y qué no? ¿Cómo podemos saber? Vamos a ver si estos experimentos, que yo creo que no van a llegar a ningún lado, pero quizá la naturaleza de la realidad ya la estamos viendo ahí con todas estas teorías físicas. En matemáticas hay una cosa que se llaman adinkras, que vienen como resultado de la supersimetría, que es la supersimetría tiene que ver con explicar el mundo físico a partir de partículas y su gemelo, su simétrico, y que generan unas cosas que se llaman códigos de corrección, o sea, códigos de corrección de errores, perdón. Los códigos de corrección de errores que vienen de estas teorías físicas funcionan igualito que los códigos de corrección de error que su computadora usa para cuando se conecta a internet. Entonces, todas estas similitudes o estos símiles que hay con el funcionamiento de las teorías que explican la realidad, algunas de las teorías que explican la realidad con el funcionamiento de las máquinas, hacen más atractiva, ¿no? O hacen por lo menos más llamativa de estudio esta filosofía de la Matrix, de si vivimos en una simulación o no. Si vivimos en una simulación o no, no lo sabemos, quizá algún día lo sepamos, pero es un tema muy interesante porque no es solamente un debate filosófico, sino además tiene implicaciones reales y implicaciones en la forma en la que entendemos nuestro mundo. Hasta luego.